La visión siempre fue a poder apoyar a abogados en la parte más de estrategia. Vivimos un momento interesantísimo. Las firmas América Latina, también Miami, miran a Madrid, miran a España, miran a Europa. Entonces, firmas del Magic Circle en Londres miran a Estados Unidos. Yo creo que el que se quede solamente en su cueva y mirando su mercado está muerto. Ya no tenemos la certeza de que nuestro cliente va a ser fiel como sucedía hace una década atrás o hace años atrás. El primer punto es saber dónde opera, porque es muy distinto si va a operar en una gran capital o si va a operar en un municipio de 6.000 habitantes, ¿no? Donde ahí en ese municipio de 6.000 habitantes seguramente tendrá que operar como ese médico de cabecera y luego referir en base a la especialización del asunto. El trabajo duro y la resiliencia, ¿no? Que al final es lo que has transmitido con el tema de todo ese trabajo, es lo que hace, al final, el trabajo duro hace que casi siempre salgan las cosas bien. Y luego si encima te rodeas de buenos profesionales que te ayudan con ese trabajo duro, pues todavía mucho más, ¿no? Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Los Pro Abogados, otro episodio más aquí en Miami, en casa del invitado. Tengo el honor y el placer de estar aquí con un invitado que tiene una de sus oficinas aquí en Miami y al que sigo con mucho interés desde hace ya pues casi 10 años, toda su trayectoria, ¿no? Lo que he podido seguirlo, porque para mí es uno de los números uno de la gestión de despacho, desarrollo de negocio de grandes despachos, pequeños despachos y medianos despachos. Es una persona a la que admiro en ese sentido porque creo que ha sabido transmitir y ha sabido llevar ese negocio que no estaba de moda en aquel entonces a las firmas de abogados, ¿no? Y ayudarlas. Y para mí es hoy una conversación en la que le voy a preguntar, pero quiero absorber conocimiento más que otra cosa. El invitado no es otro que Marc Jericó, es socio principal de Jericó Asociados. Y nada, encantado de saludarte, Marc, y por tenerte aquí en tu casa. Luis, es un placer estar aquí contigo y seguro que vamos a disfrutar de la conversación. Pues nada, Marc, lo primero es cómo alguien, que vive en Barcelona, que tus inicios fueron en Barcelona, ¿no? Como niño, acaba en Miami, ¿no? ¿Cómo pasa ese...? Iremos por todas las fases, ¿no? De que estudiaste, cómo te llevó a estudiar, porque creo que no eres abogado. ¿No? Y bueno, cuéntame. Te cuento un poquito. Básicamente, en Barcelona, en el año 2011 fue cuando se fundó la consultora. La visión siempre fue a poder apoyar a abogados en la parte más de estrategia, posicionamiento de marca y luego desarrollo de negocio, desde esa vertiente más de administración de empresas, de marketing. En 2011 terminé el máster de administración y dirección de firmas, donde ahí la verdad es que fue muy interesante el conocer por dentro firmas y algunas de las Big Four, cómo se manejaban in situ, y tras llevar a cabo 3 afterworks en el año 2012, porque al final hay que construir esa red de contactos. En el primer afterwork apenas vinieron 10-12 personas, en el segundo 30-40, en el tercero ya 45-50, y ahí se empieza a generar una red de contactos que tras el último, uno de los contactos que vino en el segundo me dijo a mí personalmente: Marc, nos interesa mucho un perfil de Business Development para un despacho de unos 4,5 millones de facturación de Barcelona y que te incorpores para hacer esa labor, ¿no? En ese contexto les presenté a esa firma a aquellos abogados y firmas con los cuales podía haber sinergias y de ahí empezaron a salir alianzas, a salir colaboraciones, a salir sinergias. Una de las firmas con las cuales se firmó una alianza con este despacho tenía también sede en Madrid y a raíz de presentarme también a sus socios de Madrid, salir clientes de ahí, pues empezamos cada vez más a operar desde la capital, ¿no? Al poco tiempo me mudé, 2014 ya estuve en Madrid, asentado. La visión de la consultora al final era poder tener un equipo que viniera del mundo del derecho, pero también de administración de empresas, de periodismo, de marketing, para proyectar esa visión empresarial hacia el mercado. Y Madrid estos últimos 15 años ha sido una plaza absolutamente clave, pensando también para el mercado internacional y iberoamericano, ¿no? Así que bueno, esos fueron un poquito esos inicios. Y bueno, has contado muchas cosas porque también has conseguido generar unos premios, ¿no? Que los gestionáis vosotros, ¿no? Corrígeme si me equivoco, que no es fácil porque consigues llevar a todos los grandes despachos a esos premios, ¿no? ¿Cómo se te ocurrió eso? En el 2016, una de las primeras reflexiones que llevamos es: hay
muchísimos premios en el sector legal, muchos rankings, premiaciones, etcétera. Especialmente desde la vertiente más técnico-jurídica, ¿no? Pero desde el punto de vista más de la reputación de las firmas, iniciativas que apoyasen a que se transformaran de despachos artesanales a empresas de servicios jurídicos, o en las grandes también a seguir profesionalizando esas áreas, porque al final son dos ligas absolutamente diferentes y que hay que entender muy bien cuáles son las necesidades y peculiaridades en estas dos selección, digamos, de firmas o targets de firmas, ¿no? En esa época había premios, no obstante, lo que sentíamos es que no había mucha transparencia en cuanto a cómo son esos procesos de votación. Y de ahí fue cuando salió esa iniciativa de los Legal Marketing and Communications Awards, que fueron los primeros premios de marketing jurídico y donde básicamente reuníamos a un jurado que luego ha ido evolucionando. Ahora en la última gala pues son más de 60 General Counsel y periodistas jurídicos de primer nivel, que son los que valoran en directo, es decir, a través de una herramienta, pues en directo van votando y delante de notario todo queda absolutamente registrado, cuáles son esas mejores iniciativas, desde un punto de vista de la atracción del talento, de iniciativas de desarrollo de negocio, iniciativas de quién es el abogado con mejor reputación en España, en Latinoamérica, la firma también con mejor reputación, iniciativas de liderazgo femenino. Entonces, esa serie de puntos que creíamos en ese momento que ayudaban a la profesionalización del sector, creíamos que eran los que tenían que prestarse atención a ello, ¿no? Y que luego ese jurado pudiera reconocer quiénes eran los premiados. No, la verdad que son unos premios que son... A mí me llamaron mucho la atención la primera vez que lo vi, bueno, el año que lo fundasteis, y creo que el desarrollo ha sido muy bueno, como has explicado, ¿no? Porque al final era, como tú has dicho, hay mucho ranking, que ahora entraremos en ese tipo de ranking y qué piensas sobre los distintos tipos de premios, ¿no? Por decir, si sales el Legal 500, si no sales, el por qué. Hacía poco estuve escuchando un podcast vuestro donde una compañera tuya lo explicaba muy bien, y profundizaremos un poco más sobre la necesidad o no ya de estar en esos rankings, ¿no? Pero vamos un poco al inicio. ¿Cómo, estudiando empresariales, decides que el mundo del derecho te llama la atención para ayudarlos a gestionar y a convertir esa rama artesanal en empresas de servicios jurídicos? El sector legal siempre ha sido un sector que me llamaba la atención. En esa época de la creación del Business Plan 2010, hablé también con Fernando Rey, que era responsable de Garrigues en Barcelona, en la oficina de Barcelona, también para trasladar un poco esas inquietudes, ¿no? Y si realmente podía haber un mercado dentro del sector o no, ¿no? Digamos que todos los puntos que íbamos investigando, porque a mí siempre me ha apasionado la parte de investigación de mercados, se veía claramente había una necesidad, y también estudiando el mercado americano veíamos que la parte del legal marketing o marketing jurídico o la parte más de comunicación estratégica, de posicionamiento de marca, sentíamos que había ahí un espacio que no estaba atendido, ¿no? Y especialmente lo que veíamos también es que a las firmas les costaba mucho la parte de implementación. Podía haber pues alguien que diera una consultoría puntual, pero luego cuando el despacho se lo tenía que implementar, se tenía que llevar a cabo esas acciones, no quedaban contentos, no había como esa satisfacción y por hacer que las cosas sucedan, ¿no? Esa fue un poco la reflexión. Luego, obviamente, pues tienes que ir reforzándote pues, con profesionales de primer nivel, gente que venga de grandes firmas. En nuestro equipo hay personas que vienen pues, de Cuatro Casas, de Garrigues, de Chambers, de Sherman Sterling, es decir, profesionales que aporten esa seguridad y confianza a los clientes. Y hay que estar pensando constantemente cómo puedo aportar valor añadido a mi cliente. Hoy en día creo que todo el mundo tiene acceso a gran parte de información, pero lo que cuesta es que alguien te coja de la mano y te diga el paso a paso que tienes que hacer a nivel como socio director o socia directora de una firma para realmente llevar a tu firma a otro nivel. Desde todos los sentidos, desde todas las ópticas. Hoy en día hay más interés que nunca en una vertiente internacional. Creo que es un momento muy interesante para aprovechar esa lengua hispanohablante que al final une a más de 24 o 25 jurisdicciones, y donde cuando el cliente te pide necesidades fuera de tu territorio nacional, que seas
totalmente flexible y tenga las capacidades para satisfacer esas necesidades y por lo tanto puedas dar tú ese valor añadido, ¿no? Por lo tanto, esa es un poco la visión en ese momento, de ahí a esa reflexión año 2016, finales, de trabajar nuestra propia internacionalización en América Latina. Arrancamos en Perú, arrancamos en Colombia también. Tuvimos la confianza de firmas importantes que confiaron en nosotros en esa época y donde pudimos desarrollar proyectos muy interesantes y por largo tiempo. Y ese factor fue, yo creo que muy, muy importante para ese posicionamiento pues, iberoamericano, porque al final del día pues, el mercado en España, pues, aunque parezca muy grande, pero al final no dejan de ser 90.000 firmas. 90.000 firmas, de las cuales 89.900 pues son de 3 profesionales o menos. Exacto. Son las pequeñas firmas, y luego está Abogacía de los Negocios con otras necesidades muy diferentes. Vale. Parece fácil, ¿no? Lo has contado, pero y todo ese proceso de adquirir todo ese conocimiento, esa visión, no es fácil desarrollarlo en un mundo como sabemos, tanto tú como yo y los que nos están viendo seguramente, que el mundo de la abogacía es un mundo cerrado o muy rígido, ¿no? Para que alguien de fuera venga y le diga cómo hacer las cosas, ¿no? ¿Cómo conseguiste romper esa barrera inicial? Yo creo que es la mezcla de dos cosas. Por un lado, que el cliente perciba de que hay un equipo con talento, y por otro lado, la persistencia y la consistencia del trabajo duro. Sí. Creo que en ese sentido no hay muchos más secretos, ¿eh? Es decir, esa consistencia al final se consigue con el tipo de persona que eres. Es decir, yo también en el pasado, digamos, temas personales de salud, escoliosis, etcétera, pues sí que es cierto, como que me limitaban bastante la movilidad también. Ahí uno tiene que hacer un trabajo también en uno mismo para tener esa salud, ¿no? Y que te ayude a crear esa consistencia ya desde bien pequeñito también. Y esa parte siempre he sido una persona muy disciplinada, muy trabajadora, muy consistente. Creo que eso ayuda, pero luego obviamente eso no es suficiente. Tienes que rodearte unas capacidades y un equipo pues que realmente puedas estar siempre al más alto nivel, ¿no? Bueno, el trabajo duro y la resiliencia, ¿no? Que al final lo que has transmitido con el tema de todo ese trabajo es lo que hace, al final, el trabajo duro hace que casi siempre salgan las cosas bien. Y luego si encima te rodeas de buenos profesionales que te ayudan con ese trabajo duro, pues todavía mucho más, ¿no? ¿Y cuándo decides dar el salto a esta plaza, a Miami? Bueno, digamos que por una relación personal también. Mi antigua pareja vivía aquí. 2017 fue un año pues, donde pude empezar a visitar firmas, empezar a conocer más el mercado, hasta llegar al punto de, en este primer 2025, poder ya desarrollar el primer foro de General Counsel aquí en Miami. Hemos podido desarrollar relaciones muy interesantes también de firmas que constantemente tienen interés en Europa y en España también. Yo creo que, como decíamos antes, vivimos un momento interesantísimo. Las firmas América Latina, también Miami, miran a Madrid, miran a España, miran a Europa. Entonces, firmas del Magic Circle en Londres miran a Estados Unidos. Yo creo que el que se quede solamente en su cueva y mirando su mercado está muerto. Está muerto. Estamos en un momento en el cual hay que tener una apertura más grande que nunca y luego, obviamente, pagar el precio. Claro. Todo tiene un precio, todo tiene unos sacrificios y tienes que renunciar a cosas para poder dar el salto a otros mercados, y obviamente es duro, no hay que negarlo. Es decir, hace una semana pues estábamos en Ciudad de México con también 3 actos que tuvimos ahí, un evento grande, uno de networking, luego un desayuno también con firmas. Para el próximo año ya hay otros 6 eventos programados entre Madrid, América Latina, y Miami también. Entonces, al final exige mucho de uno mismo, sacrificios personales también, pero es enriquecedor en cuanto a el estar constantemente intercambiando conocimiento y experiencias con personas de todos los países, de Miami, de Ciudad de México, de Lima, de Bogotá. Son países que no tienen nada que ver unos con otros, de Centroamérica, que hay mucha demanda también de temas de gestión, temas de marketing, de posicionamiento de marca. Creo que
hay un auge, un despertar muy importante y una toma de conciencia, te diría, hacia esa institucionalización de los despachos, hacia ese modelo más de empresa, aunque a veces también es interesante observar ciertos mercados, como por ejemplo México, que el despacho más grande no supera los 50 socios, ¿no? Y siempre hay esas peleas entre socios que por una razón o por otra hay spin-offs, se pelean y al final No terminan de arrancar no para terminan crecer. de crecer lo que se podría esperar de un mercado tan gigante como es el mercado de México, ¿no? Así que está el mercado iberoamericano en general muy interesante. Sí, ¿y cómo ves, vamos a ir primero a España, cómo ves el mercado nacional, ¿no? Estamos en un momento interesante de crecimiento, no sé si de expansión, eh, de fusiones, no sé cómo ves el mercado nacional, cómo lo ves tú? Muy maduro. Vivimos el momento más competitivo de la historia del sector. Por eso fíjate los movimientos también de las firmas nacionales en los últimos 10 años, te diría, donde han ido apuntalando Iberoamérica, o algunos también han cerrado, digamos, esa parte, como es el caso de Uría Menéndez, ¿no? Sí. Pero creo que si vemos otros casos como Garrigues, Cuatro Casas, eh, Uría con el caso de PPU, pues parte, digamos, de reforzar más la pata más española y de Londres. Pero Pérez y Orca, por ejemplo, los dos movimientos que ha realizado en los últimos 2 años han sido muy interesantes, muy sorprendentes también de cara al mercado, porque al final González Calvillo en México, una firma con un tamaño muy considerable. Gómez Pinzón en Colombia, podemos decir que la firma top 4, top 5 mercado colombiano. Entonces, este tipo de operaciones, con el tamaño que se adquiere, con el riesgo que también hay, porque al final, luego me preguntarás por despachos pequeños, pero es que yo creo que al final la mentalidad empresarial y el cómo tú manejas el riesgo, cómo cómodo te sientes jugándotela y poniéndote en un nivel de incomodidad grande, Importante, claro. pues bueno, en ese caso Pérez Diorca sí lo ha hecho. De hecho, Pedro ahora se traslada a Ciudad de México a vivir para estar más encima Cerca. de esa operación latinoamericana. Y entonces en esa vertiente, básicamente comentarte que ha habido movimientos pues, de refuerzo a esa parte internacional. En la parte más de facturación de las firmas, lo que sí vemos es que las Big Four, esas ramas legales, siguen muy, muy fuertes, Sí. a un crecimiento pues, de doble dígito varias de ellas durante varios años, con inversiones muy fuertes, con integraciones tanto de consultoras de ciberseguridad, agencias de marketing, eh, consultoras también de diversidad hemos visto, es decir, un nivel, digamos, de inversión y ya no solamente en integración de profesionales sinérgicos, sino también en tecnología, por supuesto, en inteligencia artificial, Hablaremos de eso también. y apretando mucho a eso, esa triple lanza que siempre han dominado el mercado nacional, que han sido pues Garrigues, Cuatro Casas y Uría, pero es que se puede dar el paso de que cambie esto en el próximo ranking, ¿no? ¿Y cómo ves ese? Al final, yo siempre cuando doy clases de gestión de despacho en la Universidad de Sevilla, ¿no? Que a chavales jóvenes, yo doy de pequeño despacho, hay otros que dan grandes despachos. Al final te sorprendes que cuando vas a la facturación, ¿no? De los grandes despachos nacionales, solo hay, no sé, ahora no me la sé de memoria, lo sabrás tú mejor que yo, 5 por encima de los 100 millones. Mm. El resto están todos por debajo, ¿no? Y además hay un salto muy grande entre el quinto, por ejemplo, de 100, que pasa a 4 o 5, ¿no? O sea, ¿cómo ves ese estatus del mediano despacho para competir, que lo acabas de decir, con los grandes? ¿Cómo ves esa zona del medio, ¿no? Esa zona del 10 para abajo para competir con los de arriba. Pues con iniciativas agresivas, te diría, y con todo el mundo con muchas ganas de crecer y con muchas ganas de integrar firmas, integrar carteras. Hemos visto anuncios de Auren, Sí. por ejemplo, en los últimos tiempos y todas las posibilidades que tiene de seguir integrando a despachos. Lo han contado Mario Alonso bien, muy abiertamente. Hemos visto crecimientos Roca Junyent también, con integración de DJV recientemente. Hemos visto
Otras en esa franja también de entre los 30 a los 40, pues tenemos a Broseta, por supuesto a Andersen, más arriba Écija, CK Magán con un crecimiento en los últimos 7-8 años espectacular de 7 millones a más de 20 y con previsiones de más de 40 según anunció Esteban Ceca en The Legal Podcast también. Entonces es espectacular el nivel de actividad que hay en los para seguir ganando volumen. ¿Y cómo ves tú como especialista en eso, esas integraciones, absorciones, acuerdos, no deben de ser fáciles, además tú lo has dicho, te tienen que sacar de esa zona de confort, con tal de crecer, muchas veces pueden equivocarse, ¿no? en esa pata de, oye, estoy integrando un despacho en Sevilla, un despacho en Valencia, pero realmente no tienen esa idiosincrasia que necesitamos nosotros y a lo mejor no casan, ¿no? Puede ser por esa prisa por crecer o por competir, ¿no? Y por eso hay salidas, y a veces salidas muy importantes, ¿no? Lo vimos también con la fusión de Sherman Sterling y Alena Nobery, ¿no? Correcto. Donde al final es que hubo en esa última etapa de Sherman un 30% de salida de abogados, y eso al final significa que tienes realmente que llegar a un punto de consenso entre los modelos de facturación también. En este caso es más claro, digamos, esa dificultad, porque al final los americanos más basados en un eat what you kill, comes lo que caces al final, y el lockstep más británico, donde conforme pasan los años en esta asociatura, pues vas ganando más, puede resultar una situación pues más cómoda, esta última, y más segura, pero también creas más cultura. El eat what you kill lo que te asegura es el rendimiento y los números, pero también hemos visto en la historia casos como el William Lebev, que era este despacho de Nueva York, donde también hace, si no me falla la memoria, como unos 8 años, quebró por una falta de valores, por una falta de cultura, y la historia al final está para ser estudiada. Ahora mismo las firmas, obviamente el sistema de retribución es un tema muy, muy, muy sensible, y en general se está apuntalando más a modelos más híbridos para crear cultura, pero a la vez que haya ese incentivo, porque como decía antes, vivimos el momento más competitivo de la historia del sector y por lo tanto toca que todo el mundo arrime y todo el mundo vaya aportando negocio. Por supuesto que hay service partners, ¿no? Esos socios que son más técnicos, que básicamente sirven al cliente, pero lo que no puede pasar es que haya socios que no se paguen su salario. Claro, ahí es donde voy en la figura esta que tú, de la que tú conoces muy bien, que es el Rainmaker, ¿no? Cómo esa figura, en Estados Unidos, ahora lo hablaremos, pero ¿cómo crees tú que se ha sentado esa figura de ese abogado que atrae negocio con el abogado técnico, ¿no? Porque la abogacía nacional, y tú me corriges si me equivoco, era todo muy técnico, ¿no? Era el abogado técnico que tenía clientes pero ahora hay otra figura que es atraigo clientes, ya no soy socio de capital, en muchas de las puede darse esa situación, pero atraigo mucho trabajo y tú lo trabajas. ¿Cómo ves esas figuras dentro de los despachos? Yo creo que hay un elemento clave, y es que hoy en día ya no tenemos la certeza de que nuestro cliente va a ser fiel como sucedía hace una década atrás o hace años atrás, ¿no? Entonces, ese es el primer punto. Ya el cliente ya no es fiel. El cliente cada día le están llamando, 20 firmas, las que sean, pero constantemente hay acercamientos. Vivimos un momento donde la oferta es más importante, te diría, que la parte de la demanda, y donde esa fidelidad y además el acceso a la información, acceso a inteligencia artificial, acceso a tantos datos, que hoy en día se resiente esa relación. ¿Qué es lo que necesitamos o qué es lo que necesitan las firmas? Primero, que haya un desarrollo de esa segunda fila para no depender solamente de unos pocos socios que llega al negocio. Y ahí hay un doble mensaje muy interesante. Es decir, por un lado, egoístamente la firma necesita que sus abogados más senior y socios jóvenes tengan las capacidades para poder desarrollar nuevos negocios, nuevos clientes, identificar clientes insatisfechos, identificar oportunidades de venta cruzada. Por lo tanto, que sean mucho más buenos en esa parte de la relación entre cliente y abogado. Pero por otro lado, hay un mensaje también muy interesante de la firma, que es que estamos invirtiendo en ti. Estamos invirtiendo en que tú llegues a tu mejor versión para ser un abogado una abogada mucho más completo, y por lo tanto puedas generar más cartera, generar más clientes, puedas alcanzar también pues, unos objetivos que te van a beneficiar a la firma, pero también van a beneficiar al propio abogado, ¿no? Entonces,
es un momento clave para esto, también porque en ocasiones los socios principales, todos lo sabemos, o no tienen el tiempo o no tienen las ganas de estar formando a esos socios jóvenes, ¿no? Y ahí viene la otra parte que creo que además te leí a ti, luego hice yo la investigación pertinente, pero creo que fuiste tú al que le leí el tema de que en Inglaterra estaban cobrando entre 180.000 y 200.000 libras los asociados, ¿no? Creo que seguro que fue a ti a quien te lo leí. ¿Cómo ves esa situación donde, por un lado, se está pagando tanto, ¿no? Porque es una cifra alta, ¿no? A esos asociados, ¿qué es lo que está haciendo Estados Unidos y cómo ves la parte nacional? Sí, recuerdo un dato que Lucas Osorio daba ya hace como 4 o 5 años, fíjate el tiempo que ha pasado ya, donde esos recién graduados en Derecho y ya superaban los 100.000 pounds al entrar en una firma en Londres, ¿no? Como hemos ido viendo recientemente y también ha sucedido en España, cada vez las firmas pues pagan más, especialmente a ese joven talento. En algún momento se reflexionaba sobre si la IA hará que bajen, digamos, esa parte de contrataciones del talento más joven. Está por ver. Lo que está claro que quién va a ser los socios de mañana de los grandes despachos si hoy nos sigue apuntalando a fichar al mejor talento de las mejores universidades, ¿no? Y esa es una de las reflexiones que nos hacía aquí también un managing partner de una importante firma aquí en Miami y nos decía eso, ¿no? Es decir, el 70% de mis abogados ya no quieren ser socios. Eso creo que te vi hace poco el podcast, en uno de los podcasts, que fue muy interesante además. Eh, esa es la preocupación que yo veo, ¿no? O sea, si ya la gente joven no quiere ser socia, ¿cómo se sostiene ese modelo donde el socio antes era tengo que facturar X horas de trabajo? Si el asociado ya no aspira a ser socio, hay como una especie de contradicción en el crecimiento, ¿no? Oye, ¿cómo vamos a crecer si el talento joven que llega dentro de 5 años, porque no podemos pensar en un año, tenemos que pensar a 5 o 10 años, si el talento joven ya no quiere ser socio, ¿no? Y eso invita a una profunda reflexión a las firmas, ¿no? Y hay socios que nos lo dicen, hay asociados que valoran más poder teletrabajar para poder pasear a sus perros, porque ya no quieren tener hijos, entonces como están en casa y aman a sus mascotas, pues valoran más el tener ese tiempo que no el saber que van a tener una vida sacrificada de 10 años hasta que lleguen a asociatura. Y ahora te corto, pero ¿qué opinas tú sobre esa vida que todos aspiramos a ello, ¿no? Pero es complicado. Un abogado necesita ir a la oficina, te resumo, ¿no? Para aprender a ser abogado, para aprender del desarrollo de la abogacía, tienes que estar. Y tienes que estar con los socios, tienes que aprender de ellos, porque la abogacía no es solo conocimiento jurídico, además hoy la inteligencia artificial te acerca mucho el conocimiento técnico mucho más rápido, ¿no? Yo no sé si conoces a Joaquín Moekel, seguro que lo conoces. Joaquín en uno de mis primeros podcasts me decía, Luis, el problema que tenemos con la inteligencia artificial es que va a igualar al vago muy vago con el bueno muy bueno, porque antes el bueno muy bueno, aparte de tener ciertas habilidades, era el que más libros leía, ¿no? Y hoy la inteligencia artificial, ese primer conocimiento jurídico te lo iguala, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Claro, para mí la abogacía hay que desarrollarla, hay que vivirla, hay que absorber información de los que realmente saben para poder ejercerla. Si ese asociado no quiere ir a la oficina, prefiere estar más tiempo sacando los perros, se produce temas muy complicados que invitan a la reflexión. ¿Pero qué opinas tú de esto? Es complejo y hay que buscar las fórmulas para realmente que el talento entienda de que su forma más rápida y óptima de obtener ese conocimiento de esos maravillosos mentores que tienen en las firmas es con esa parte de presencialidad. Luego las firmas, obviamente, pues yo estoy a favor de que, y nosotros en nuestra firma así lo hacemos también, el hecho de que haya una flexibilidad creo que es muy positivo, pero bien a través de, por ejemplo, ciertos comités, la creación de ciertos comités, ¿no? Es un incentivo también para ese asociado si formas parte del comité de grupo de área de X, pues perfecto, es un incentivo. O iniciativas muy concretas en temas de innovación o temas... nosotros hemos visto comités en los despachos de todo tipo o incluso asociados que ya despuntan ciertas habilidades comerciales, le vas invitando a esos comités también de desarrollo de negocio para que vean los socios cómo lo hacen, ¿no? Y pienso que lo que hay que entender es
la personalidad de cada uno y qué les mueve. Porque hay perfiles que les mueve más el dinero, hay perfiles que les mueve más esa flexibilidad que pueden tener, o hablando antes del tema del riesgo, hemos visto también que hay perfiles que el factor seguridad es lo que más valoran y quieren, y hay otros que asumen mucho más, pues son más valientes y quieren apuntar a otras cosas, ¿no? Entonces, yo creo que es un momento fantástico para que las firmas repiensen ese punto y desde el conocimiento a ese talento que tienen en la oficina puedan, digamos, armar estrategias para que puedan pasar el tiempo suficiente para obtener ese conocimiento de sus mentores que tienen en sus despachos. Y en Estados Unidos, en Miami, ¿cómo ves tú, Miami, Sudamérica, cómo ves tú esa parte también? ¿Está igual? ¿Están teniendo los mismos problemas? Pues mira, te pondré un ejemplo muy, muy, muy claro, ¿no? Una firma importante tenía 4 pisos, digamos, en su propia sede y el coste, digamos, de cada uno de los pisos superaba $1.000.000. Y cuando sucede el tema de la pandemia, al final lo que se dan cuenta, porque al final la gente no iba, ¿no? Y tuvieron que dejaron 2, ¿no? O sea, es decir, tuvieron un ahorro de $2 millones de dólares mensual, su gente teletrabajaba, pero es que a la vez crecieron y han seguido creciendo, ¿no? Entonces se han encontrado, digamos, en ese punto de decir, ¿qué hacemos? Les obligamos, pero si les obligamos se nos van a la competencia. En cambio, seguimos creciendo, ¿no? Entonces, esos debates están constantemente encima de la mesa. En Miami también las distancias son largas, entonces hay muchas firmas que el factor teletrabajar pues, se ha mantenido desde la pandemia y así se ha mantenido. Entonces es entender un poco ese punto y llegar a puntos de consenso, porque obviamente para las firmas necesitan que su talento siga formándose y siga creciendo y desarrollándose para que se cumplan esos planes de carrera. Vale. Y ver realmente cómo se va a ir dando ese desarrollo de esos perfiles y si finalmente van a valer para ser socios el día de mañana. ¿Qué opinas? Que esta pregunta la saco del podcast que tuviste con una compañera tuya Sí, Marisol. con Marisol, de los rankings, ¿no? ¿Es tan importante ya estar en los rankings a nivel despachos o ya no es tan importante? Al final deciden, al final llaman a tu cliente, el cliente normalmente supongo que tú lo trabajas mejor que yo, estás en ello todo en tu trabajo. ¿Es importante o no? O sea, la pregunta es fácil. Mira, la respuesta corta sería sí, y sí porque lo vemos diariamente, porque estamos constantemente en contacto con directores de asesoría jurídica, general counsel, abogados senior también in-house y ellos tienen que tomar decisiones a la hora de elegir, a la hora de comparar, a la hora de saber cómo está la foto y cómo está mi abogado en esa foto, ¿no? Vale. Es cierto que si profundizamos que hay países donde es muchísimo más importante y especialmente ya no vale si estás rankeado en Chambers o en Legal 500, sino en qué banda estás. Y si por lo que sea, a finales de agosto, que se publican los resultados de Chambers, por ejemplo, para América Latina, donde ahí es en una única fecha, normalmente la tercera semana de agosto, ha bajado una firma o ha subido, etcétera, los clientes les comentan, oye, ¿qué te ha pasado aquí? Oye, ¿cómo es que no estás? Oye, ¿cómo que has caído? Oye, es decir, hay un nivel de atención muchísimo más fuerte que quizá en España, vale, aunque en España también lo es. Hemos visto gobiernos en España, también en Latinoamérica, que te piden tus resultados y tu posición en rankings y en directorios. Es decir, hay un nivel de conciencia importante. Y luego, por supuesto, los directores de asesoría jurídica que te mencionan que no es el único argumento de peso, pero es algo muy valorado y es algo que refuerza la confianza. Y yo creo que al final del día hay distintas herramientas dentro del marketing y la comunicación que ayudan a esa construcción de la reputación, a esa construcción de la confianza por parte de los clientes, por parte de los tomadores de decisión. Y las firmas tienen que entender cuáles son esos elementos clave de refuerzo de confianza para saber cómo operar y qué llevar a cabo con sus clientes. ¿Y qué opinas de la inteligencia artificial, la introducción en los despachos? ¿Cómo la ves? ¿Cómo ves esa introducción? Yo después de hablar con algunos abogados de aquí, parece que, bueno, que sí, que está, pero que
que ayuda, pero que, bueno, como todo es ChatGPT, ya bien, y otros que veo que están como más profesionalizados en ese aspecto. ¿Cómo ves tú? Yo creo que va a ser un punto de inflexión que, como los despachos no se den cuenta, se van a chocar contra una herramienta que va a ser exponencial el crecimiento. ¿Cómo lo ves tú? Hay quien ha apostado por herramientas como Harvey, como Leiva, hay distintas. El punto clave es la privacidad, porque al final en el sector legal no te puedes permitir pegarte un tiro en el pie y que salga información o documentos que un asociado tuyo ha subido a la IA y de repente luego aparece en cualquier lado, ¿no? Entonces ahí hay un elemento reputacional muy, muy importante. Por eso creo que una de las primeras preocupaciones que se ha tenido desde las grandes firmas españolas e internacionales también es cerrar y minimizar riesgos en ese sentido. Yo creo que ha sido ese punto clave. De hecho, la IA, bueno, sé que antes de entrar la IA con la fuerza que lo ha hecho, se hablaba muchísimo el concepto de legal tech y ha habido firmas con inversiones de varios millones de euros en desarrollo de herramientas propias de legal tech, que luego ha venido la IA y se las ha llevado por delante. Ha hecho que esas inversiones prácticamente no hayan servido de mucho, ¿no? El momento es muy interesante, especialmente para buscar esa eficiencia y ese camino a un nivel de sofisticación cada vez más importante. Es algo muy bueno también para las firmas boutique, sí, porque al final pueden, sin cargarse de tanta estructura, poder ser más eficientes en su trabajo. Y veo un mundo lleno de posibilidades. A mí el factor de los agentes me encanta, el hecho de poderte crear agentes que al final simulen, pues, no lo sé, el mejor abogado fiscalista internacional, el mejor abogado en white collar crime, penal económico, el mejor abogado, distintos aspectos, pero no obstante, donde sí está aportando pues más valor son en esas tareas más repetitivas que los paralegales o a veces los becarios les tocaba llevar a cabo, ¿no? Pero es un mundo en el cual es un punto tan incipiente, pero a nosotros al final nos encanta porque aceleras las cosas, haces que las cosas Vayan más vayan rápido. más rápido, analices también, puedas rebotar algunas ideas, no obstante luego obviamente el criterio, creo que todos somos suficientemente responsables Para saber que como para saber realmente cuál va a ser el uso y siempre tiene que predominar tu criterio como profesional. Vale. Que te quería preguntar qué opinas de las tarifas, ¿no? Ese crecimiento en precios horas y las diferencias tan grandes que hay entre países, ¿no? ¿Cómo lo ves tú desde que trabajas con todo tipo de despachos, ¿no? Sí, porque hay unas diferencias tan extraordinariamente grandes de ver firmas americanas de 1.500, socios de 1.500 euros la hora, 1.800 dólares la hora en este caso, y firmas en Latinoamérica de 130 dólares la hora. Y hablamos firmas con marca, ¿eh? No hablamos de cualquiera. Entonces hay unas diferencias muy, muy, muy grandes. Y ese tipo de reflexiones también ha llevado a cabo algunas firmas de Estados Unidos a cerrar el grifo en algunas plazas latinoamericanas, ¿no? Myers Brown, por ejemplo, ha sido una firma que recientemente ha salido de México porque no salían los números. Un tiempo atrás ya hubo también otras salidas en otros países, también con otro tipo de razones también, pero bueno, Norton Rose salió hace años de Colombia, te hablo ya de 9-10 años, pero el factor rentabilidad es absolutamente clave y los americanos lo tienen muy claro. Al final, si no dan los números, no salen esas tarifas mínimas, pues se focalizan en otro tipo de mercados más sofisticados o con socios con carteras importantes de varios millones de euros o de dólares y lo que hay que buscar al final es eso, es entender que estás en los mercados adecuados y que ese pricing y esas políticas de precio, digamos, son acordes a las políticas de la firma. Vale. Y ahora, para ir cerrando un poco, a mí me gusta intentar ayudar al pequeño despacho. Desde tu perspectiva, como un pequeño despacho, un abogado, hoy podría relanzar su carrera, ¿no? Si alguien te llama, hoy, un abogado de cualquier plaza español te llama y te dice, oye, Marc, no sé qué hacer con la abogacía, ¿no? Veo que los demás parece que tienen mucho trabajo y no sé qué hacer. ¿Qué pasos debo de seguir para profesionalizar mi profesión y conseguir ser rentable y duradero, ¿no? Al nivel de un despacho individual? Sí, bueno, el primer punto es saber dónde opera.
porque es muy distinto si va a operar en una gran capital o si va a operar en un municipio de 6.000 habitantes, ¿no? Donde ahí en ese municipio de 6.000 habitantes seguramente tendrá que operar como ese médico de cabecera y luego referir en base a la especialización del asunto. Si opera en una gran capital, póngase Madrid, por ejemplo, ahí el factor de la especialización va a ser importante para poder sobresalir en algo y no ser uno más de los más de 40.000 abogados que hay en Madrid, por ponerte un ejemplo. Y luego que comprenda muy bien la ecuación, es decir, al final una firma va a ir creciendo y va a ser exitosa, uno, si tiene finanzas saneadas. No quiere decir que no tengas que apuntarle a la financiación. Yo creo que una financiación controlada para una firma no solamente es buena, sino es necesaria, porque si vas a pensar en crecer solamente con las igualitas de unos pocos clientes, eso al final no va a ser lo óptimo. 2, el tema de una marca potente, y ahí tiene que haber una credibilidad, una narrativa, un mensaje coherente en realmente cuáles son esos mensajes estratégicos que te diferencian en el mercado, cómo quieres posicionarte y cómo destacas y resaltas esos atributos que te hacen fuerte frente a otros, ¿no? Hay que dejar, a veces las ramas no dejan ver el bosque, pero es importante verlo desde una perspectiva amplia para realmente definir quién eres y cómo quieres que el mercado te perciba. 3, el factor de la eficiencia en los procesos. Entender que si quieres escalar el negocio, quieres escalar una firma, lo que tú hagas cuando estás arrancando, tienes que documentarlo todo y luego trasladarlo a otras personas con las capacidades adecuadas para que otros puedan ir haciendo lo que tú estás haciendo y tú estar en temas más estratégicos, temas de desarrollo de negocio, relaciones, posicionamiento de marca, contenidos, podcasts, artículos, LinkedIn, etcétera, etcétera. Y por último, te diría que las relaciones lo son todo. Es tan importante invertir en tu negocio e invertir en las relaciones. Sé que al abogado históricamente le ha costado invertir, pero es que la clave para realmente verte como un empresario es tener un buen manejo del riesgo, tener una visión al medio y largo plazo, dejar de lado este cortoplacismo en el cual parece que vivimos y, por lo tanto, construir desde ahí. No puedes ir con prisa. El que arranque yendo con prisa, al final eso no vas a tener los resultados adecuados. Entonces es muy importante construir desde esa base, desde esa visión, ser muy fiel a esa visión, recordar de dónde vienes para operar siempre con esa humildad, pero construir en base a eso. Bueno, y hemos visto un poco todos los despachos, ¿no? Hemos hablado de despachos. ¿Cómo ves el desarrollo del negocio tuyo? ¿Por dónde vas a crecer, ¿no? ¿Por dónde vas a tirar ahora? Bueno, para nosotros el mercado iberoamericano seguirá siendo muy importante. Por supuesto, Madrid, por supuesto, las sedes donde ya hemos estado operando. Ahora la apuesta de Miami y también de Brasil van a ser importantes en los meses que vienen, 2026 y 2027. El punto clave para nosotros es consolidar estos puntos y sobre todo tratar de seguir en esta línea de ser el puente estratégico para las firmas con intereses tanto en España como América Latina, Miami, en este triunvirato, digamos, de posiciones, ¿no? Es cierto que está entrando mucho negocio también de Middle East, de mercados que los cuales, pues, te quedan más lejanos, pero que tienen también necesidades y hay plazas muy interesantes en Middle East. Pero en cualquier caso, creo que el objetivo es claro, apuntar en esa línea, a seguir haciendo las cosas bien, apuntar a la excelencia, mimar a los clientes, que es tan importante conservar, o te diría más, conservar y mimar a los clientes que tienes y satisfacerles siempre más a la excelencia, más que en ocasiones la gente se obsesiona en conseguir los nuevos, pero creo que es muy importante seguir en esa línea. Pues nada, Marc, te agradezco en la conversación, he aprendido mucho y te doy las gracias por haberme dado la oportunidad de estar aquí contigo y de escucharte. No sé si tienes algo más que decir. Nada, muchas gracias a ti, Luis, ha sido un gran placer. Con ganas ya de ver esta serie de podcasts Sí. que estás aquí grabando y muchísima suerte. Gracias. Yo te doy las gracias y además invito a que sigáis
los podcasts de Marc, porque a mí me sirven para aprender mucho. En la realidad, yo soy seguramente que el primero que los ve, te lo digo de corazón, porque además en todo esto lo importante es que entre todos aprendamos de todos, ¿no? Yo creo que lo ha dicho muy bien, las relaciones son importantes y hay que aprender de los que saben, de los que han avanzado en el camino, y en este caso Marc ha sido pionero en llevar ese desarrollo de negocio, ¿no?, fuera de España, ¿no? Un español que sale fuera a darse a conocer y ayudar a todo tipo de despachos. Creo que tiene mucho mérito el trabajo que ha realizado Marc en los últimos 10 años, y creo que es una persona a seguir en ese sentido para aprender. Yo te lo digo de corazón, no porque tú estés aquí, sino porque sigo tus podcasts con mucho interés, porque te sientas a gente muy interesante y de ellos se aprende mucho. Así que, lo dicho, seguir su podcast, verlo, porque creo que es muy interesante y vais a aprender mucho. Lo dicho, muchas gracias, Marc. Gracias, Luis. Y nada, un saludo y nos vemos pronto.